Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a los miembros de la Comisión de Peticiones y Poderes por el tratamiento de esta iniciativa que la formalizamos en el marco de la pandemia hace un par de años atrás y que tenía que ver con una serie de actividades, de propuestas que buscaban resaltar desde distintas instituciones, organizaciones, organismos, la figura del Padre Esquiú en el marco de la ceremonia de beatificación que ese año se iba a realizar el 4 de septiembre, que todos bien sabemos se realizó en un contexto muy, pero muy cuidado de personas que llegaron desde todos los lugares del mundo para participar de un momento que fue único, no solamente para la comunidad del departamento Fray Mamerto Esquiú, sino para los catamarqueños y, por supuesto, también para la comunidad religiosa mundial. Nosotros, me parece muy oportuno, muy adecuado, muy propicio poder poner en contexto el modo en que nosotros formulamos esta iniciativa y agradecerles también que mañana, que se van a cumplir 197 años del aniversario del natalicio del Padre Esquiú, este cuerpo, esta Cámara de Diputados, esté presente dándole la media sanción a esta iniciativa con algunas modificaciones que vamos a proponer al momento de su votación. Pero hace unos minutos nada más, en el punto homenajes, nosotros hacíamos una descripción, si se quiere, o lo intentábamos, de solo algunas de las facetas de lo que fue esa enorme personalidad que trascendió no solamente su tiempo, sino que trascendió también los límites de la historia, los límites de la geografía, ¿no? Y ahora vamos a hacer un recorrido también por cada uno de los pasos del Padre Esquiú a lo largo de su vida. Lo decíamos, la iniciativa propone que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, esta legislatura provincial le rinda un homenaje emplazando un busto, y lo decíamos inicialmente, imponer el nombre al espacio común que constituye el hall central en honor al venerable, en ese momento venerable, Fray Mamerto Esquiú, como un homenaje permanente a su vida, a su obra, a su legado en el marco de todas esas actividades que se habían llevado a cabo durante el año. Tan importante y adquiere tanta dimensión la figura de Esquiú que, por decirlo, cuando nosotros pensábamos en esta iniciativa parlamentaria, nos inspirábamos, por ejemplo, en el Salón Blanco del Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene un óleo gigante con la figura del Padre Esquiú. Y decíamos, si bien es cierto que este recinto sesiona bajo la advocación de nuestro prócer santo, sería muy importante que toda la legislatura pudiera hacer este emplazamiento y poner el nombre del Padre Esquiú. Fray Mamerto Esquiú nació el 11 de mayo de 1826 en la localidad de Piedra Blanca, hijo de Santiago Esquiú, de María de las Nieves Medina. Sabemos que su mamá le puso el nombre de Mamerto de la Ascensión en homenaje al día en que nació, el día de San Mamerto, y al misterio de la Ascensión del Señor. Desde los 5 años comenzó a usar el hábito franciscano, que no lo abandonó en toda su vida, como una promesa debido a su frágil salud.
A los 8 años ingresó a la Escuela de San Francisco, que por ese tiempo era un destacado centro intelectual del norte del país, dando pruebas tempranamente de singular memoria y lúcida inteligencia. Estudió filosofía y al iniciar el noviciado, en 1841, empezó estudios de teología completándolos con derecho civil, canónico, matemática e historia. El 18 de octubre de 1848, en San Juan, se ordena como sacerdote por el obispo Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento, dando su primera misa al año siguiente. Se dedicó fervientemente a la educación, siendo maestro de niños y catedrático en el convento, a lo cual dedicó mucho entusiasmo, además de fervorosas homilías. Su fama se extendió por toda Catamarca, a merced de los sermones en los que se manifestaba versado en las distintas disciplinas. Permaneció en la provincia de Catamarca hasta 1861. En 1855 fue designado vicepresidente de la convención que debía dar una constitución a Catamarca, interviniendo en su redacción. Luego, como legislador provincial, colaboró con la sanción de leyes necesarias para aquel momento. Inquieto y visionario, fomentó, inspiró y ejecutó la industria minera, la creación de la renta pública, la instalación del alumbrado público, la construcción de escuelas, la introducción de la imprenta. Como un modo más de expresión de su personalidad, asume el periodismo y escribe para el que fue el primer periódico catamarqueño, lo dijimos hace rato, en el que publica sus primeros ensayos y en los que abordaba temas de propósito moral y educativo: la religión y la patria, la inmigración, la educación, poniendo en evidencia su profunda vocación patriótica. En 1862 se aleja de la provincia y se dirige a Bolivia y permanece 2 años en un convento de Tarija dedicado a la meditación y la lectura. Su alma reclamaba alejarse de la fama terrena, pero también se aleja abatido por la patria dividida y la pugna después de Cepeda. Catamarca no había quedado al margen y atravesaba grandes enfrentamientos políticos. En 1865 es enviado a Sucre y se encarga de la cátedra de ser llamado el Sabio Santo, apóstol de Bolivia. Mientras se encuentra en esa ciudad, funda el periódico El Cruzado, donde escribió artículos comentados por la prensa americana. Por decreto firmado por el presidente Sarmiento, refrendado por el ministro de Justicia Nicolás Avellaneda, de fecha 27 de agosto de 1872, fue designado arzobispo de Buenos Aires, pero rechazó ese ofrecimiento, pues consideró que tan alto cargo no estaba a la altura de sus capacidades, considerándose escaso de merecimientos y preparación. Luego de recorrer Perú y Ecuador, en 1875 regresa a Catamarca. Emprende entonces un nuevo y largo viaje: Roma y Tierra Santa, donde se consagra al rezo y a la predicación, regresando en el año 1878. El día 12 de diciembre de 1880 fue consagrado obispo de Córdoba y tomó posesión de su sede episcopal el día 16 de enero del año siguiente, aunque siempre creyó no corresponderle la dignidad episcopal que en un principio quiso declinar. Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883 en la localidad catamarqueña del Suncho, siendo obispo de Córdoba. Su muerte conmocionó a todo el país y el gobierno rindió honores como servidor de la patria, elogiando a la prensa sus virtudes de sacerdote, patriota, orador y obispo. Sus sermones fueron predicados en momentos capitales de la vida política del país, con una notoria proyección nacional, y constituyen una fuente privilegiada para descubrir los principales principios políticos fundamentales que sostuvo, aún vigentes, los que nos permite analizar el derrotero institucional del país entre 1853 y 1880. Él cree en la Carta Magna como ley fundamental y como en la panacea política y pacificadora, en palabras de María Emma Carzuzán, que escribe su biografía.
Un fragmento de su célebre sermón: obedeced, señores, sin sumisión no hay ley, sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad. Existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males, de los que Dios libre eternamente a la República Argentina, y concediéndonos vivir en paz y en orden sobre la tierra, nos dé a todos gozar en el cielo de la bienaventuranza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. El sermón pronunciado fue favorable a la jura de la Constitución en un contexto histórico en el que la Carta Magna tenía detractores. Esquiú, con sus palabras, recordó la historia de desuniones y guerras civiles argentinas, y cuanto a la sanción de una verdadera Constitución traería paz interna, sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad. Consiguió con ellas vencer la resistencia de la Constitución, y Catamarca la juró. Fray Mamerto Esquiú fue declarado siervo de Dios en el 2005. Su causa de beatificación tuvo un importante avance cuando el 24 de abril de 2020 se conoció a través del padre Marcelo Méndez, vicepostulador de la causa, que la comisión médica convocada por el Vaticano había aprobado por unanimidad el milagro obrado a través de su intersección. Con posteridad, el 26 de agosto, la Oficina de Postulación General de la Orden de Frailes Menores, el ministro de la provincia franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata, Fray Emilio Luis Andrada, confirmó la fecha establecida por el Papa Francisco en una carta de la Secretaria de Estado del Vaticano recibida y fechada el 19 de agosto del año 2020, que concede la celebración del rito beatificación del venerable siervo de Dios para que tuviera lugar en marzo de 2021 en Catamarca. Esto finalmente, y a raíz de los contextos que hemos mencionado, se realiza en el mes de septiembre del año 2021. Es por todo lo expuesto, señora presidenta, colegas diputados, que nos parece sumamente oportuno que esta legislatura deje establecido un busto que va a significar el homenaje permanente, la memoria perenne de esta casa común de la democracia hacia este siervo de Dios, a esta personalidad que resume en sí todo su fervor patriota y toda su santidad. Quería decirle además, señora presidenta, que seguramente esto ya ha sido acordado en labor parlamentaria, en atención a que este recinto ya sesiona bajo la advocación del padre Esquiú. Queríamos hacer una modificación en la redacción del artículo 1 del despacho que vamos a votar, que si usted me lo permite lo hago ahora o en el momento de la votación. Tiene un... Lo puede leer, diputada. El artículo 1 expresa: dispóngase el emplazamiento de un busto y placa en el hall central del Palacio Legislativo. Punto. Ahí vamos a modificar del Palacio Legislativo del beato catamarqueño Fray Mamerto Esquiú. El artículo 2 queda como está, el artículo 3 es de forma. Es todo, señora presidenta, muchísimas gracias.